Ok. Buenas tardes, hermanos. ¿Sí me escuchan? Muchas bendiciones. Desde Hermosillo, Sonora, ahorita está lloviendo con ganas por acá. Entonces no sé cómo está el clima por allá. Aquí está lloviendo y está muy a gusto, ¿no? Nublado y así, ¿no? Este, pues vamos a dar inicio a nuestra última sesión del curso Mundo Bíblico. Ya vemos exactamente unos 3 alumnos, ¿no? Eh, Vamos a dar inicio. Solamente voy a comentar algunos detalles y agradecimientos, ¿no? Como les comento en la última sesión, ya tuvieron tiempo para conocer al maestro, ver las cuestiones de lo que tiene que ver el curso. Espero haya sido de mucha bendición el curso, yo sé que sí, al igual que el otro curso de hermenéutica que ayer finalizó también. Aunque bien, como bien saben, quedan pendientes algunas actividades y todo eso, ¿no? Pero ya estamos en nuestra última sesión. Entonces, muchas gracias al maestro Jonathan, quien estuvo dispuesto tanto ahí en el grupo de WhatsApp como en la plataforma pendiente. Realmente son muchos estudiantes y pues si no saben ustedes, también el maestro da clases de manera presencial acá, ¿no? Entonces, se agradece mucho la atención que tuvo hacia ustedes, hacia el grupo de licenciatura online, porque sé que estuvo ahí al tanto de cualquier duda, pregunta de los alumnos. Entonces, muchas gracias al maestro. Igual quiero mencionar solamente que, no sé si lo vieron ayer con Elizabeth, la fecha de inicio de clase sería hasta enero, que sería en la segunda semana, es el día 13, que inicia en los siguientes cursos. Entonces solamente eso, si lo pueden anotar ahí, de todas maneras siempre se notifica tanto en la plataforma o se les envía un correo anticipado, ¿no? Para que estén al tanto de las siguientes fechas de inicio del curso. Entonces, creo que no tengo nada más que decir. Pues muchas gracias al maestro y igual a ustedes, a los alumnos que han llegado hasta este punto. Sabemos que ha sido un poco complicado para algunos, ¿no? Por diferentes situaciones. Otros han desertado. Entonces, muchas felicidades a todos ustedes por haber llegado hasta aquí. Apenas son los primeros 2 cursos. Todavía faltan los siguientes cuatrimestres, ¿no? Entonces, que sea de mucha bendición esta última clase. Y le voy a dejar el lugar al maestro. Entonces, muchas bendiciones, saludos allá hasta donde esté, ¿no? Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Se escuchan? Ok, perfecto. Pues estoy muy contento, ya lo decía Uciel hace unos momentos, estoy muy contento, me agradecido con Dios de que juntos pues estamos llegando ya al cierre de este cuatrimestre, este tiempo de licenciatura en teología online. Y yo sé que para muchos de ustedes ha sido todo un reto, ¿verdad? Pero estoy seguro también que no somos los mismos, hemos ido aprendiendo, hemos seguido creciendo, Dios ha seguido desafiando nuestras vidas, Dios ha seguido siendo fiel y bueno en este tiempo y pues vamos a cerrar el curso hoy con la ayuda del Señor, vamos a trabajar la última unidad que nos queda pendiente para esta semana. En un momento les compartiré mi pantalla y pues quiero decir anticipadamente, pues ha sido de verdad un gusto, una bendición poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes, conocerles aunque sea a la distancia, ¿verdad? Es sin duda un gran privilegio y una bendición y pues con el favor de Dios, si en algún momento logramos coincidir en algún lugar, pues ya podré identificar a algunos, saludarles con la ayuda de Dios. Y pues ya estamos cerrando, hoy nos queda la última unidad que tiene que hablar, tenemos que hablar sobre la autoridad de la Biblia, después de lo que hemos dicho, después de todo lo que hemos dicho sobre el mundo de la Biblia, después de que de pronto aparecen ciertos conceptos nuevos para algunos o ciertas cosas de las que no estábamos enterados sobre el mundo en el que se formó la Biblia, uno de pronto puede
preguntarse, incluso hasta asustarse, ¿no? De pronto uno no sabía cómo se formó el canon, uno pensaba que el canon había caído del cielo, o que la Biblia misma había caído del cielo, ¿no? A veces tenemos ideas, pues, que nadie nos las dijo, pero pues como tampoco nos las aclararon, uno de pronto va haciéndose ideas muy simples o soluciones rápidas sobre el texto. Pero ahora hemos visto el texto desde otra perspectiva, ¿verdad? Hemos visto la formación de la Biblia, del canon, hemos visto que hay disciplinas científicas que se dedican o que nos ayudan a comprender mejor el mensaje bíblico. Y entonces hoy toca ir cerrando un poquito cómo eso influye en la autoridad de la Biblia y cómo debemos comprenderla hoy. O sea, la clase de hoy va a tratar un poco hacia esas temáticas y a ustedes les va a tocar incluso realizar un ensayo, ¿verdad? Que es la asignación para esta semana. Si se dan cuenta, pues esta semana es nuestra última unidad y está el ensayo y básicamente hay puntos de regalo contestando una pequeña evaluación sobre la materia, sobre el curso. Entonces les pido que estén al pendiente de eso, hay que realizar el ensayo. En la sección del ensayo, y así como en cada trabajo, ahí está la rúbrica, ¿no? Entonces les invito a que vean la rúbrica, como les decía en el WhatsApp. Todos en general han estado trabajando muy bien y les felicito por eso. Simplemente les animo a que vean la rúbrica, porque en la rúbrica está lo que el maestro espera en el trabajo, que se incluya en el trabajo, y entonces así ustedes van a poder sacar mejores resultados en cuanto al puntaje, ¿verdad? Entonces vayan y vean la rúbrica y también hagan la evaluación del curso y para estar ya prácticamente cerrando el curso. De la misma manera, pues estos días voy a estar a sus órdenes por cualquier duda o cualquier cuestión, ¿no? También antes de iniciar la clase, permítanme hacer un llamado a aquellos hermanos que creo que se les escribió. Le pedí a la maestra Elizabeth que les escribiera, aquellos que iban un poco atrasados, que no me habían mandado algunos trabajos, y les pido por favor que se pongan en contacto o traten de enviarlos lo antes posible. No queremos afectar a nadie, pues no, o sea que nuestro deseo es que pues ahora sí que todos pasen, que todos logren cumplir su objetivo, que es sacar adelante esta materia, pero pues tampoco lo podemos hacer si no se entregaron los trabajos, ¿no? Entonces necesitamos que se envíen los trabajos si hacen falta, si alguno de ustedes faltó en algún trabajo, comuníquese conmigo y vemos la manera de recibirlo, aunque obviamente, pues para ser justos, no puede valer lo mismo que para aquellos que lo enviaron a tiempo, ¿verdad? Entonces ya entramos a la clase, déjenme compartir mi pantalla, como lo hacemos normalmente, y voy a hablar entonces sobre las temáticas que tenemos para hoy. Pues uso otra vez las diapositivas que ya les he compartido como notas de clase y voy a tratar de ir ampliando un poco. Hoy tenemos que hablar sobre las traducciones bíblicas y al final cerramos hablando sobre la autoridad de la Biblia. Tenemos que decir o iniciar diciendo que hoy sabemos, por ejemplo, no sé si todos lo sabían o a lo mejor no lo sabíamos con la seriedad que lo sabemos hoy, que la Biblia no se escribió en español. Hoy después de haber estudiado las temáticas de este curso, sabemos que la Biblia se escribió en hebreo, en arameo y en griego, ¿verdad? Y ya más o menos tenemos ahí una idea de qué textos se escribieron en qué idiomas. Sin embargo, pueden surgir varias preguntas. Si la Biblia no se escribió en español, ¿cuándo se tradujo y cómo lo hicieron? Otra pregunta muy común es si existen los originales, ¿verdad? Es muy típica la frase de algunos pastores, evangelistas, que dice, en el original dice esto, ¿verdad? Para referirse más bien al griego y al hebreo. Pero hay una pregunta, ¿existen realmente los originales de los textos? Ahora, si existen o no existen, ¿qué tan fiable es una traducción al español, por ejemplo? ¿Qué tanto podríamos confiar en una traducción? Ya que, como decíamos la vez pasada,
lo conveniente es estudiar idiomas bíblicos, pero pues a veces no todos tenemos esa oportunidad y a veces no todos tenemos esa facilidad, ¿no? No se nos dan a todos los idiomas. Podríamos preguntarnos también qué tan fiable o qué tan confiable es una traducción al español, en el caso de nosotros, o al inglés, ¿no? Por aquellos que hablan otro idioma, cualquier idioma que no sea el griego, el hebreo. Qué tan fiable es trabajar con Biblias, con traducciones, más que con los textos originales. Y por último, como les decía, ¿verdad? Después de todo lo que hemos visto, de pronto uno podría llegar a cuestionar la autoridad bíblica y decir qué tanto o qué tan válido sigue siendo seguir confiando en la autoridad bíblica. O sea, podrían ser preguntas que de pronto asaltan o que en su momento, ustedes entre más vayan avanzando también en sus estudios bíblicos, teológicos, van a reaparecer estas preguntas y ustedes van a tener que responderlas. Pero hoy vamos a ir despacio y vamos a tratar de abordarlas poco a poco. ¿Ok? Puse solo esos ejemplos de preguntas, puede haber muchas más. Entonces, para poder responder a estas preguntas, yo planteo esta ruta. Primero hay que hablar de lo que se conoce en Introducción a la Biblia como los testigos textuales. Después hay que hablar un poco sobre los descubrimientos de los rollos del Qumran, que también a veces son conocidos como los rollos del Mar Muerto. Hay que hablar también de las traducciones al español, cuáles fueron esas primeras traducciones, cómo se hicieron, todo eso. Y al final cerramos con la autoridad bíblica. Entonces déjenme ir ahí con los testigos textuales. ¿Qué son los testigos textuales? Pues déjenme decirles que hoy en día, para responder una de las preguntas del inicio, no existe ni uno solo, o sea, ninguno de los originales de la Biblia. Eso probablemente usted lo puede entender o lo sabe hoy, porque cuando hablamos de la formación de la Biblia, hablamos de que se escribió inicialmente en piedras, en papiros, etcétera, en cuero. Entonces, estamos hablando de que se escribió en materiales altamente biodegradables y que estamos hablando en un tiempo en el que no existía el papel, o sea, no existía la imprenta, ¿verdad? Eso ya lo he dicho en otras clases. Los originales, entonces, el que escribió, por ejemplo, Isaías en el siglo 8 a.C., no lo tenemos, no tenemos ese texto, no tenemos los textos originales de ninguno de los evangelios, de ninguna de las cartas paulinas, no lo tenemos, no tenemos ningún original. Lo que sí tenemos, entonces, son manuscritos que son resultado de copias, es decir, tenemos copias, pero no son las copias directas, o sea, como los originales se echaban a perder muy rápido, lo que hacían era, pues, sacarle copia antes de que copiarlo, antes de que se echaran a perder, antes de que se rompiera, por ejemplo, la tela, antes de que se pudriera el papiro. Lo que hacían era copiarlo, pero obviamente esa copia se iba a volver a biodegradar, a degradar, y entonces lo que hacían era volver a copiarlo. Entonces lo que tenemos hoy son copias, pero no son la copia ni siquiera de la copia, son copias de copias de copias de copias, ¿verdad? A eso es lo que se le llama testigos textuales, ¿ok? No tenemos originales como tal, tenemos testigos textuales, o sea, copias que atestiguan un texto anterior, que a su vez eran testigos de otro texto anterior. Ahora, ¿por qué no hay originales? Pues bueno, es que dice acá, la inexistencia de los originales se debe a dos cosas. Los copistas eran humanos y nunca copiaban todo al pie de la letra. O sea que ninguna copia tampoco es exactamente igual al original, ¿ok? A veces por los cambios de situación, a veces una palabra ya no se entendía y entonces el copista creía conveniente agregar una aclaración. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en versiones como la Reina Valera, hay textos que aparecen entre paréntesis, que resultan ser más bien aclaraciones de textos, ¿no? Cuando ustedes vayan avanzando, se van a dar cuenta que se discute mucho la autenticidad de ciertos textos. O sea,
se discute sobre si han pertenecido realmente al original, y eso tiene que ver con algo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, se tendrán estas discusiones si el texto realmente estaba en el original, en lo que se conoce como autógrafo, o el texto que realmente escribió el autor, o si fue una agregación tardía, ¿no? Por diferentes motivos. No es una agregación arbitraria lo que se agregaba, sino tiene su explicación. Y eso ustedes lo van a ir viendo en medida que vayan avanzando también. Ahora, en primer lugar es porque los copistas eran seres humanos y en algún momento podrían agregarle algo o equivocarse en alguna letra, y eso ya lo hace diferente al original. ¿Ok? La otra razón por la que no tenemos originales es porque los materiales, precisamente lo que decía al principio, eran altamente biodegradables y pues se echaban a perder por motivos naturales, y entonces tenían que copiarse y copiarse. Y entonces volvíamos a la primera razón. Ahora, los manuscritos que hoy conocemos o que tenemos, los testigos textuales que hoy tenemos, pueden mostrar errores, digamos, desde nuestra perspectiva, y esto se debe pues precisamente a que, aunque la Biblia es un proyecto divino, también es a través de los seres humanos que se redactó, ¿verdad? Y entonces este proyecto divino humano, por llamarlo de una manera, ocasionaba, pues porque la parte humana, que es finita, que se equivoca de repente, pues no copiara al pie de la letra o no mantuviera el original al pie de la letra. Entonces, a veces los copistas, que generalmente eran señores ya muy grandes, ancianos, los que se dedicaban a hacer copias del texto, no podían ser jóvenes, no podían ser muchachos, tenían que ser gente grande por la tradición que se tenía, ¿no? De que los adultos, un tipo de adultocentrismo, donde el adulto es el que puede acceder a Dios, los niños a veces se rezagaban, pero el punto era que estos copistas, pues a veces se cansaban, y entonces aquí decía un autor, puede haber errores de cansancio, ¿no? Se cansaban, y de pronto ya no era el mismo rendimiento que estaban dando, y de pronto escriben una letra diferente o escriben con una falta de ortografía, y eso ha quedado ahí en los testigos textuales, ¿no? Eso ha quedado ahí en los testigos que hoy tenemos. Por ejemplo, también hay errores de oído, dicen los expertos. O sea que cuando había dos formas de copiar, una es ir viendo el original o acá y luego escribiendo en la copia. La otra es que alguien te vaya dictando, o sea, va leyendo y te va dictando lo que hay que escribir. Entonces, pero cuando te dictan, pues corres el riesgo de escribir una cosa de acuerdo a cómo se escucha. Y ustedes saben que a veces unir dos palabras, cuando las oímos, pueden resultar en otra palabra que no era la que se está comunicando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, como una canción de un amigo que se llama Pan y Café, la canción se llama Pan y Café. Así como yo lo oigo, la canción puede hablar de pan y café, ¿verdad? Pan y café. Pero la canción en realidad se llama Pánica, de pánico, de miedo, fe. Su canción se llama Quiero tener una fe que dé miedo, una fe que asombre. Entonces, puede ser que en los originales hay este tipo de errores también. Cuando se dictaba al escriba lo que tenía que escribir en la copia, por la forma en que oía él lo escribía, y de pronto, cuando lo comparamos con otro testigo textual, el mismo pasaje, de pronto muestra un detalle ahí, una diferencia, ¿no? Y claro, no se asusten, ahorita vamos a avanzar. Pero también hay otros errores que se llaman errores de vista, ¿no? Cuando los escribas estaban viendo la otra copia y estaban copiando, tratando de ver, pues si ya estaban grandes o se cansaban, de pronto escribían una letra diferente, de pronto se comían una palabra, ¿verdad? ¿A cuánto no les ha pasado que están copiando un texto y de pronto se comen una palabra? O algo así, ¿no? Entonces, estas personas, aunque tomaban muy en serio su trabajo, porque era un trabajo sagrado, era para escribir un texto sagrado como la Biblia, lo tomaban en serio, pero pues era inevitable que de pronto se cansaran, su vista se cansaba,
y pues inevitablemente cometían algún error, y eso queda atestiguado en los manuscritos, en los testigos textuales. Ahora, la pregunta es, ¿aún así podemos seguir confiando en los textos, en el texto es fidedigno? Sí, ¿por qué? Porque tenemos una gran cantidad de copias. O sea, si solo tuviéramos una copia de cada pasaje, entonces sí sería un poco dudoso, porque no habría forma de comparar y poder llegar a un texto más fiel. Sin embargo, nosotros tenemos una enorme cantidad de copias, miles de copias de diferentes pasajes del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y esto garantiza la autenticidad y la confiabilidad del texto bíblico, ¿ok? Entonces, ahí podemos decir que el texto es fidedigno en cuanto a su lectura, porque con la enorme cantidad de copias que tenemos, podemos hacer comparaciones, podemos ver cuál es el más antiguo y podemos ver también determinar fidelidad en ese sentido. Aquí cito a los editores del texto crítico del Nuevo Testamento. Ellos dicen así: las palabras que en nuestra opinión, dicen ellos, aún son dudosas del Nuevo Testamento, apenas constituyen una milésima parte del texto o del Nuevo Testamento, ¿no? Cito a Weston y Hort, que son uno de los Nuevos Testamentos griegos críticos, como texto crítico, más famosos o más importantes dentro de nuestro tiempo. En el caso del Antiguo Testamento, debemos aceptar que la tradición judía siempre tuvo un cuidado muy sacramental, ¿no?, de los textos, tuvo un cuidado muy específico de los textos, y eso también garantizaba que las letras se transmitieran de la forma adecuada, ¿no? Ustedes saben que estaban los fariseos en el tiempo del Nuevo Testamento y estaban los escribas. Los escribas se preocupaban por la ley escrita, y los fariseos se preocupaban por la ley práctica, por lo que se cumpliera la ley en lo práctico. Entonces, la tradición judía siempre tuvo un cuidado muy específico, muy especial también de sus textos, y eso también lo hace o le da fuerza a la confiabilidad del texto. Ahora, las variantes textuales, ¿qué tenemos? O sea, es verdad lo que dije hace un momento, que hay alguna letra diferente, que de pronto hay una palabra que no aparece en cierto texto, en cierto testigo textual, para usar el término técnico. Hay palabras que no aparecen, pero debemos tener claro que esas son de importancia mínima y que no afectan, a resumidas cuentas, ninguna de las doctrinas o la enseñanza central de la fe cristiana, que es lo que puse acá. ¿Y quién se dedica o cómo sabemos que esto es así? Pues porque hay toda una rama de la investigación bíblica que se llama crítica textual, ¿ok? Y aquí es lo que pongan un poquito de atención. La crítica textual es la que se encarga, pues, de trabajar en el texto más cercano, digamos, al original. ¿Cómo lo hace? Pues comparando los testigos textuales. Lo primero que hay que saber es de qué año, en qué año se puede datar un testigo textual, ¿no? Un papiro, en qué año se escribió más o menos, de qué año data, según las pruebas estas científicas del carbono 14, por ejemplo, que se va mediante un proceso químico, se puede datar de qué año data ese material, y entonces se fechan los testigos textuales. Si yo tengo un testigo textual digamos, del 4 antes de Cristo, perdón, del 4 después de Cristo, y tengo uno del 7 después de Cristo, pues evidentemente el del 4, que es el más antiguo, está más cercano al original, ¿no? Entonces voy comparando todos los testigos textuales que tengo a la mano, y entonces puedo construir o acercarme mucho al texto original, ¿ok? Al texto que ciertamente no contamos, pero que sí podemos acceder mediante este proceso de la crítica textual, y nos puede garantizar la fidelidad del texto, ¿no? Aquí lo resumo. La crítica textual es la rama de los estudios bíblicos que se dedica a establecer las lecturas más fieles a los originales en hebreo y en griego. Lo hace precisamente mediante la comparación de los testigos textuales y las traducciones antiguas. Bueno,
También la crítica sexual usa traducciones antiguas, porque es cierto que los testigos textuales pues están separados, ¿no? Tenemos un testigo textual de Marcos, bueno, varios testigos textuales de Marcos, muchos. Luego tenemos otros testigos textuales de Juan, pero están separados, nunca todo junto. Y entonces lo que hacen es comparar los testigos textuales entre ellos, pero también ver qué traducción antigua, cómo lo había mantenido la traducción antigua, en el caso del Antiguo Testamento y tanto del Nuevo Testamento. Para el Antiguo Testamento, hoy tenemos los manuscritos más antiguos para el Antiguo Testamento son del siglo III a.C., o sea, del 400 y tanto. Perdón, ¿sí? 400, 300, ajá, del 400 y tanto, y hasta el siglo XII después de Cristo. Para el Nuevo Testamento tenemos del siglo II hasta el siglo XVI. Vean que los manuscritos que tenemos son hasta el siglo XVI, porque en el siglo XVI, por ahí más o menos, es cuando aparece en la imprenta. Entonces ya no fue necesario pues seguir copiando, ¿verdad? Esta información tiene sentido por eso. En el Nuevo Testamento tenemos manuscritos del siglo II, o sea, no podemos tener antes de Cristo porque pues, son del Nuevo Testamento. Textos que se escribieron en el siglo I, tenemos ya sus copias o testigos del siglo II y hasta el siglo XVI. En el caso del Antiguo Testamento hay textos que ahí ustedes van a ver cómo están las hipótesis en su momento de cuándo se escribió qué parte del Antiguo Testamento, porque hay bastante investigación sobre eso. Pero estamos hablando, sí, por lo menos de si se escribió en el siglo X, por ejemplo, algunos textos. Estamos hablando de textos del 3 a.C., entonces estamos diciendo 7 siglos más o menos de diferencia, pero tenemos nuevamente forma de construir un texto crítico, un texto fidedigno, ¿no? Ahora, los testigos textuales más famosos, solamente menciono los nombres, no se los tienen que aprender, y ustedes pueden leer un poquito más sobre ellos, pero los testigos textuales, o sea, los rollos, los papiros que tenemos más famosos, digamos que son, o los más conocidos y más antiguos, son el fragmento John Rylands, que ahí está un papiro muy conocido, el papiro 52, y este es un fragmento del antiguo, el más antiguo del siglo II, que mencionaba antes, del Nuevo Testamento. Vienen 30 palabras en este papiro, en este fragmento, vienen 30 palabras del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Tenemos otros papiros, como los papiros Bodmer, que son los primeros 13 capítulos de Juan. Está Judas también, y está Segunda de Pedro. Estos están más o menos ahí por el inicio del siglo III, o sea, el 200 después de Cristo. El Códice Sinaítico, que como ustedes saben, dijimos que el códice es como lo más parecido al libro, ¿no? Es ya empalmar hojas. Data del siglo IV después de Cristo, pero lo descubrieron, fíjense, hasta mediados del siglo XIX, o sea, en 1844, cerca del monte Sinaí. Hay una historia muy interesante en torno a al código sinaítico. Yo creo que ustedes la pueden buscar en YouTube. Busquen ahí la historia. Es toda una historia muy, muy interesante. O sea, todo lo que encierra es la forma en que se encontró este códice. Parece ser que en el monasterio de Santa Catalina, les cuento un poquito, a ver si se interesan. En el monasterio de Santa Catalina, por el invierno habían decidido usar eso, no le veían valor, ¿no?, a los textos que tenían a esos textos, que es lo que hoy conocemos como el Código Sinaítico. Y entonces uno de los monjes prendió la chimenea para enfriarse, para calentarse un poco durante el invierno, y empezó a quemar las copias del Códice Sinaítico. Y entonces alguien llegó de casualidad a pedir posada ahí, le dieron, y de pronto vio lo que estaban quemando y dijo, no, ¿por qué lo están quemando? Esto es algo importante, ¿no? Creo que hay un texto del Antiguo Testamento por ahí. Y entonces lo solicitó para
para poder estudiarlo, para poder traducirlo. Pues ya cuando se dieron cuenta que era de valor, pues rehusaron entregarlo y entonces sería un proceso un poco difícil, pero al final pues se rescató, porque había varias copias. Entonces, ustedes pueden ver ahí que en medio de eso hasta uno puede ver a Dios, ¿no? El plan de Dios, que algo muy, que ya parecía perdido, de pronto nos viene a alumbrar los estudios bíblicos. Y como ven, es un testigo bastante antiguo, del siglo IV antes de Cristo. Aquí vienen algunos testigos, porque esto ya es como un tipo libro, vienen testigos del Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo. Es muy importante este códice. El otro es el Códice Vaticano, que también data más o menos ahí del tiempo del Sinaítico, y es la mejor copia, dice acá, y la más antigua de la Septuaginta. La Septuaginta, o la versión de los 70, como ustedes saben, esa donde dice LXX, esta versión es la traducción al griego del Antiguo Testamento, ¿no? Que ustedes ya lo habían leído por ahí. Pero el Códice Sinaítico, aparte de tener la versión más antigua y la mejor copia de la Septuaginta, tiene una gran parte, o bueno, parte del Nuevo Testamento que es hasta Hebreos 9:14. Entonces vean que ahí ya tenemos más copias todavía. Aparte de las copias independientes que hayamos, o los testigos textuales independientes, aparecen los códices, que también con los que podemos comparar los textos e ir construyendo un texto más fiel, más acercado a lo que consideraríamos el original. Tenemos el Códice de Beza, que también está por ahí, por el siglo IV o V. Tiene textos incompletos del Evangelio de Juan y del Libro de los Hechos. Este códice está escrito tanto en griego como en latín. El Códice Alejandrino, este es un códice muy famoso también, de las familias importantes, está datado en el siglo V después de Cristo, y tiene tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en griego, es decir, tiene el Antiguo en griego y el Nuevo Testamento en griego, la Septuaginta y el Nuevo Testamento. Pero también tiene las epístolas de Clemente. Ustedes, en la medida que lleven historia del cristianismo, por ejemplo, van a oír hablar de Clemente de Alejandría, un personaje muy importante en los primeros siglos del cristianismo, y que estuvo muy cercano a la figura de Pablo. Entonces, este códice, el alejandrino, incluye las epístolas de Clemente. Este códice fue obsequiado, como dato histórico, en 1627 al obispo de Alejandría, por eso se llama así. Ahora, dijimos que la crítica textual se basa tanto en los testigos textuales, pero también en las traducciones antiguas o las versiones antiguas. En este caso, la versión antigua, pues tenemos, por ejemplo, la Septuaginta, que se tradujo por ahí del 250 a.C., el siglo III a.C. La Septuaginta es la traducción griega, ya lo dije hace un momento, del Antiguo Testamento. En primera instancia fue la traducción del puro Pentateuco, pero con el tiempo se denominó Septuaginta a la traducción completa del Antiguo Testamento. Pero también tenemos otras versiones antiguas, como el Pentateuco samaritano. Ustedes saben que los samaritanos solamente aceptaban como palabra de Dios, ya lo dijimos cuando hablamos del canon, solo aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces, el Pentateuco samaritano, que prevalece como una versión antigua, pues también se toma en cuenta para ir construyendo mejor el texto hebreo original. Hay una traducción del siglo IV, siglo V después de Cristo, muy importante, que esa se llama la Vulgata Latina. Es decir, que fue la primera traducción de la Biblia al latín. Bueno, más que la primera, la más importante, ¿no? Fue traducida por Jerónimo, un monje latino, y esta la Vulgata Latina hoy sigue como una versión muy antigua que nos permite comparar o acercarnos más todavía a los textos originales, porque sirve como testigo también. Y está la Pechita, que es del siglo IV después de Cristo. La Pechita es la traducción siriaca, ¿ok?
se tradujo en la antigüedad y pues hasta hoy también se usa como una versión antigua. Ok, dijimos también que íbamos a hablar un poco sobre los rollos del Qumran, ¿ok? Los rollos del Qumran, ¿qué son los rollos del Qumran o cuál es su importancia, no? Van a ver ustedes que de pronto, entre más vayan avanzando, esta referencia a los rollos del Qumran va a ser importante también, constante. Pero hoy yo nomás me voy a encargar de hablar un poquito sobre su importancia, ¿ok? Este tema de los rollos del Qumran es un tema que sigue todavía hoy dando mucho que investigar, pero también nos da mucha luz sobre algunas cuestiones de nuestra comprensión sobre la Biblia. Miren, qué interesante, hasta 1947, o sea, hasta mediados del siglo pasado, el manuscrito del Antiguo Testamento más antiguo que nosotros teníamos era del siglo IX después de Cristo. O sea, teníamos del Antiguo Testamento del siglo IX después de Cristo. Hace un momento yo dije que el más antiguo ahora es del siglo III, IV, por ahí, de antes de Cristo. Pero hasta el siglo pasado nosotros decíamos, bueno, tenemos un testigo antiguo del Antiguo Testamento, pero es del siglo IX después de Cristo, o sea, muy lejos a lo que había sucedido. Pero los rollos del Qumran vinieron a cambiar todos estos asuntos. En el cercano al Mar Muerto, ahí en el desierto, en algunas cuevas, de hecho, los estudios de los rollos del Mar Muerto del Qumran se numeran por cuevas. Dentro de las cuevas más importantes es la cueva número 7, la que ha tenido relevancia para la comprensión de los cristianos o la importancia cristiana de estos rollos. Se encontraron unos manuscritos al noreste del Mar Muerto en el 1947 en las cuevas del Qumran. Son varias cuevas y ahí, por ejemplo, se encontró un rollo completo de Isaías del siglo II a.C. Vean qué importante fue este hallazgo, que de nosotros tener textos del Antiguo Testamento, nuestro más cercano era del siglo IX después de Cristo. Pero de pronto, después de 1947, con el hallazgo del Qumran, nosotros tenemos textos de Isaías del siglo II antes de Cristo. O sea que fue un avance grandísimo en cuestión de investigación bíblica, en cuestión de testigos textuales. Ahora, ¿qué se ha descubierto sobre estos rollos? ¿De quién eran? ¿Quiénes los habían escrito? Bueno, pues estos rollos del Qumran, lo que hoy conocemos como los rollos del Qumran o del Qumran, pertenecían a la comunidad judía de la época del Segundo Templo. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? A la comunidad judía de la época en que Jesús estuvo en la tierra. Entonces vean la riqueza, además de que nos conectaron mucho más con los testigos o con los textos del Antiguo Testamento, también nos conectan mucho más con el entendimiento de la época de Jesús, ¿verdad? Porque pertenecían a comunidades del Segundo Templo, de la época del Segundo Templo, esto quiere decir, del contexto social, político, religioso en el que vivió Jesús, y además en el que nació el cristianismo. ¿Ok? Estos rollos, estos textos nos ayudan a describir el judaísmo entre el segundo siglo antes de Cristo y el primero después de Cristo. Y con esto nos hemos dado cuenta, esto es relativamente nuevo, digamos, o sea, piénsense que a mediados del siglo XX se descubren estos rollos y pues obviamente las primeras investigaciones se realizaron en los idiomas académicos, ¿no? O sea, en alemán, en inglés, y de pronto pues al español siguen llegando poco a poco con un retardo. O sea, en los 80s, en los 70s empezaron a publicar libros sobre estas investigaciones, y de pronto pues al español pues siguen llegando con el retraso de unos 20 años más o menos, ¿no? Pero hay mucha información, gracias a Dios, ya para este tiempo, en torno al acontecimiento del Qumran, que sin duda, por más que hay biblistas que los ven como algo negativo, porque también nos dieron luz sobre estas cosas que ahorita mencionaré,
aunque hay quien los puede ver como algo negativo, en realidad, pues ustedes ven que es un gran avance porque nos dan luz sobre el judaísmo del Segundo Templo y nos ayudan o nos dieron testigos del Antiguo Testamento. Ahora, vean qué interesante, los rollos del Qumran que se descubrieron pueden clasificarse en bíblicos, parabíblicos y extrabíblicos. Con bíblicos nos referimos a las copias sobre los textos del Antiguo Testamento, ¿no? Que están en el canon del Antiguo Testamento. Estamos hablando de las secciones deuterocanónicas en hebreo y arameo. Miren, por esto hay gente que los considera como algo negativo, el hallazgo del Qumran. Pero obviamente, pues en honor a la verdad, en el Qumran se encontraron secciones de los deuterocanónicos en hebreo y arameo. Ustedes se acuerdan que la clase pasada, la sesión pasada, dijimos que en el primer canon, en los protocanónicos, no se aceptaron textos que estuvieran escritos en griego. Digo, sí, en griego. O sea, los judíos de Palestina solo aceptaban textos escritos en hebreo y arameo, ¿verdad? Pero en el Qumran, nosotros se encontraron secciones de esos escritos deuterocanónicos, o sea, los que están en las Biblias católicas, como escritos griegos, en el Antiguo Testamento, se encontraban escritos en hebreo y en arameo. Se encontraban copias muy antiguas. Entonces, para muchos biblistas o teólogos protestantes, sobre todo el ala muy conservadora, pueden ver el Qumran como algo negativo porque dicen pues, que se encontraron estos textos, ¿no? Que ahora puede ser un argumento que usan los católicos para defender su canon y lo que sea. Pero ya vimos nosotros que el canon no es solamente, el canon más bien se formula en función de la identidad y el contexto de cada tradición, ¿no? Nosotros en el caso de los pentecostales sabemos que nuestro canon no se va a abrir, como decíamos la semana pasada, sino de los protestantes y los pentecostales no se va a abrir ni por estos descubrimientos ni por otra cosa, porque la identidad de la iglesia pues ya se ha afincado en base a lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Nos dieron una nueva comprensión también de esos textos. Ahora, ¿los vamos a considerar inspirados? ¿Los vamos a considerar parte del canon? No. No, porque la tradición que nos ha heredado a nosotros la iglesia protestante y en su momento el judaísmo palestinense es remitirnos a los 39 libros del canon. ¿Ok? Ándale, hermana Cintia, algo así, con los descubrimientos de los rollos del al muerto, pues por un lado podríamos decir que los de la alta crítica se silencian, pero también nos da otra comprensión a todos, tanto al mundo evangélico, protestante, como al mundo católico, de estos textos, ¿no? Que nosotros los consideramos apócrifos y la Iglesia Católica los llama deuterocanónicos. Claro que nosotros no les damos la calificación de inspirados, pero que sí ahora debemos tomar más en serio, o nos quitaron un argumento en contra de eso, ¿no? Cuando decíamos que eran porque no habían sido escritos en hebreo. Pero estos textos vienen acá y confirman. Simplemente tenemos que admitir que el protestantismo ha corrido la línea del primer concilio para establecer el canon. ¿Ok? Y ese canon ha sido suficiente para validar la tradición cristiana a la que nosotros pertenecemos y ha configurado nuestra identidad. Entonces, por eso es incongruente y sería innecesario abrirlo. Es decir, es implanteable en realidad. Ahora, también hay, aparte de los bíblicos, ahí en el Qumran se escribieron, se encontraron, perdón, textos que se conocen como parabíblicos. ¿Qué son estas? Pues son copias sobre literatura apócrifa o comentarios bíblicos, ¿ok? Comentarios sobre algunos pasajes. Tienen que ver de alguna manera con la Biblia, pero no son textos de los que están en la Biblia, por eso se llaman parabíblicos. O también están, por ejemplo, versiones hebreas de Jubileos y el libro de Enoc, libros apócrifos. Pero también, fíjense qué importante, en estos rollos del Qumran se encontraron textos extrabíblicos.
¿A qué nos referimos con esto? Son manuscritos que no tienen relación con los textos canónicos o con los apócrifos ni siquiera. Son manuscritos que nos hablan, por ejemplo, de los reglamentos, de los calendarios, de las costumbres del judaísmo del Segundo Templo. Y ahí está una de las riquezas de este descubrimiento del siglo pasado. ¿Ok? Ha sido un avance, los rollos del Qumran ha sido un avance impresionante. Vean que de pasar de tener una copia o un testigo textual del siglo IX después de Cristo, ahora tenemos copias de siglos antes de Cristo, 2 o 3 o 4 siglos antes de Cristo. Entonces es un avance grandísimo para la investigación bíblica y para la fidelidad del texto. Entonces esto nos han dado también, fíjense qué importante es esto, nos han dado una mejor comprensión o mucha luz, como pongo acá, sobre la apocalíptica como género literario. ¿Ok? Tenemos que entender que el judaísmo del Segundo Templo, el judaísmo del tiempo en el que Jesús vivió y fue crucificado, era un judaísmo altamente apocalíptico, o sea, en el sentido de usar los símbolos, el género apocalíptico como literatura estaba en su apogeo, estaban escribiendo mucho desde una perspectiva un tanto fatalista, o sea, que se acabe el mundo, y una perspectiva muy simbólica, ¿ok? El Apocalipsis, ahora entendemos que no solo existe el Apocalipsis de Juan, sino que existieron muchos Apocalipsis, porque la apocalíptica es un género literario. Y entonces, como pongo acá, el género apocalíptico dominó en gran parte el pensamiento del judaísmo del Segundo Templo, de la época del Segundo Templo. Esto lo sabemos hoy gracias a los descubrimientos de los rollos del Qumran o del Mar Muerto. Y ahora pues también cuando ustedes van a ver, antiguamente o tradicionalmente, sobre todo en la Iglesia de Dios, por ejemplo, se enseñaba que Apocalipsis y escatología son la misma cosa. Eso se nos decía todavía hace unos años y todavía se sigue diciendo, para ser honestos. Pero ustedes van a ver en la medida en que avancen en sus estudios bíblicos, en su comprensión de la Biblia y de la teología, que Apocalipsis y escatología son cosas distintas. La apocalíptica es un género literario y la escatología es una rama de la teología. La escatología, como esperanza futura, es una sección del pensamiento teológico, y la apocalíptica es un género literario altamente simbólico, con una estructura particular, con todo eso. Hoy lo sabemos en gran medida gracias a los rollos del Qumran, que nos proveyeron textos apocalípticos que hoy nos permiten ver los patrones de cómo se escribían la literatura apocalíptica y las características de la literatura apocalíptica. Eso lo sabemos, por ejemplo, tanto en Daniel como en Apocalipsis. Entonces, ustedes van a ver que hoy se hace mucho énfasis en que hay una diferenciación entre apocalíptica y escatología. Pero es gracias a Dios y a los descubrimientos de los rollos del Qumran. Ahora, déjenme hablar rápidamente de las traducciones al español, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que hay testigos textuales, no tenemos los originales, y los rollos del Mar Muerto vinieron a ser una importante contribución para la investigación bíblica. Y entonces hablemos un poco de la traducción, ahora sí, ya que sabemos que es fidedigno el texto griego. Hablemos un poco de la historia de cómo ha llegado al español la Biblia. Ustedes deben saber que la Iglesia Católica, hasta antes del siglo XVI, o siglos previos al XVI, prohibía la traducción a las lenguas románticas o vernáculas, ¿no? A una lengua diferente al latín. No se podía traducir la Biblia. El latín era la lengua sagrada. En esa se daba misa y en esa se leía la Biblia, y obviamente los sacerdotes debían estudiar pues lenguas originales. Pero para el siglo XIII después de Cristo, o sea 1400 y algo, ya existían traducciones de la Biblia al español en España particularmente, hoy lo sabemos,
Y todo esto, la Reforma Protestante en sí, en el siglo XVI, va a ser un esfuerzo precisamente por llevar la palabra de Dios, la Biblia, a las lenguas vernáculas, a las lenguas románticas, a las lenguas del pueblo, ¿verdad? Porque a veces no toda la gente sabía latín. Había un dicho antiguo que se decía, me quedé en misa. Cuando uno decía, no entendí nada, es porque me quedé en misa, porque la misa se daba en latín. Entonces, cuando ibas a misa, pues nadie entendía nada, no hablabas latín, pues no entendías la misa. Entonces usaban la expresión, me quedé en misa, para decir que no entendí nada. Pero la Reforma Protestante va a traer eso, va a traer el esfuerzo por traducir la Biblia. Sin embargo, sí había en el siglo XIII, después de Cristo, sí había traducciones al español. Tenemos las Biblias alfonsinas. Hay una Biblia del 1200 por ahí, donde Alfonso el Sabio, un rey, un monarca, él mandó a hacer una traducción bíblica, y esta Biblia peralfonsina originalmente tenía toda la Biblia, pero la copia que se guarda hasta hoy en español consta de Levítico, Números y Deuteronomio nada más. Tenemos la Biblia alfonsina, que fue traducida basada en la Vulgata. La Vulgata dijimos que era una traducción antigua al latín, y esta contenía pues los dos testamentos, o sea, toda la Biblia. Tenemos otras Biblias en el siglo XIV, una versión del Antiguo Testamento que se tradujo directamente del hebreo, ya no de la Vulgata, pero esta era para los judíos que estaban en España. Entonces vean que se hicieron esfuerzos los mismos judíos por traducir sus textos al español, y pues eso de alguna manera beneficiaba también a las comunidades cristianas, ¿no? Que leían, que estaban interesadas en conocer el Antiguo Testamento. A mediados del siglo XIV también hay versiones parecidas a la anterior, o sea, trabajos hechos de judíos para judíos, y sirven de base para una Biblia muy famosa que ahorita vamos a ver, que es la de Ferrara. Hay versiones también del Antiguo Testamento por este tiempo, que se hacen más bien para judíos. Perdón, se hizo para cristianos en este caso, pero con un conocimiento alto del judaísmo. A ver, la Biblia de Casa de Alba es otra traducción al español. Esta traducción se hizo desde los originales, pero solamente se tradujo los protocanónicos, o sea, los que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, los mismos libros. Y esta fue traducida por un rabino de España. Y así hay numerosas versiones parciales, ¿no? Hay numerosas secciones que se traducían al español. Déjenme hablar de algunas Biblias importantes, así que se han traducido al español. Por ahí del 1400 se tradujo la Biblia Bonifaci Ferrer, que esta fue la primera Biblia impresa en España. Aquí ya estamos hablando, vean que cambian los términos, ¿no? Ya no son copias, ya son versiones o traducciones bíblicas. Es una traducción catalana, desde el latín se hizo, y pues lleva este nombre precisamente por su traductor. Recordemos que para este tiempo pues la Inquisición estaba a todo lo que daba, y la Inquisición recogió esos ejemplares, dice la historia, y los quemó. Sin embargo, pues han sobrevivido algunos. La Biblia de Ferrara también, o de los judíos, una Biblia para judíos. Es una traducción hecha por judíos expulsados de España, o sea, aprendieron el español, luego los expulsaban de España, y se realizó en Ferrara, en Italia, y por eso lleva ese nombre, ¿ok? Contiene nuevamente los protocanónicos, excepto Lamentaciones. Ahí se supone, de esta Biblia de Ferrara, que es famosa, hay dos versiones, una para judíos y otra para cristianos, ¿no? Supuestamente. Ahora, también tenemos, en el caso de los protestantes, que fuimos más rápido, digamos, a este ámbito de las traducciones, por el esfuerzo que se hizo en la Reforma. Los protestantes tenemos, por ejemplo, en el 1543, lo que se conoce como el Nuevo Testamento de Encinas, y es una versión del Nuevo Testamento que se hizo a partir del texto erásmico, o del texto de Erasmo de Rotterdam, un pensador humanista, era experto en lenguas griegas. Él había hecho su versión del Nuevo Testamento, y en base a esa se tradujo el Nuevo Testamento de Encinas.
pues lleva el nombre, el apellido, perdón, de Encinas por quien la tradujo, y era un profesor de Cambridge. Esta traducción es literal del lenguaje fluido. La más famosa de las traducciones protestantes es la que se conoce como la Biblia del Oso. ¿Ok? No sé si ustedes habían escuchado, es una Biblia muy famosa. Y esta Biblia del Oso la tradujo, es la abuelita de la Reina Valera. Esta la tradujo Casiodoro de Reina, era un monje de Jerónimo. En este Nuevo Testamento, el traductor muestra un buen conocimiento de griego, pero en el Antiguo Testamento se basa en la Biblia de Ferrara, ¿no? Esta Biblia se publicó en Basilea, en Suiza, y pues debe su nombre, o sea, se llama la Biblia del Oso, precisamente por esta imagen que ustedes pueden ver aquí, que se imprimió o se plasmó en la pasta de la Biblia, precisamente porque la Inquisición estaba quemando las Biblias, ¿no? Entonces no querían Biblias en español y cuando descubrían las quemaban. Entonces, para no ponerle que era una Biblia, él le puso en la pasta la inscripción del oso, de un oso comiendo miel de un panal, y entonces se hizo famosa como la Biblia del oso. Pero vean que fue como una forma de que esa Biblia pues se camuflajeara o no fuese descubierta por la Inquisición. No pierdan de vista, la Biblia del oso se tradujo por Casiodoro de Reina, y dije que es la mamá o la abuelita de la Reina Valera, porque esta misma Biblia se le hizo una revisión en el 1602 por Cipriano de Valera. Ustedes saben que Reina y Valera no es una persona que se llame Reina, no es la misma persona, no, sino que son apellidos de dos personas distintas. Entonces, Valera en el 602 hizo una revisión de la Biblia del Oso, y este otro monje, que era de la misma tradición de Reina, hizo esta revisión, y entonces surgió lo que hoy conocemos como Reina Valera, realizada por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. Y como ustedes saben, pues esta versión bíblica es la más utilizada en el mundo hispanohablante, ¿ok? Ustedes saben, pues hoy es la que más usamos. Aquí hay algunas Biblias impresas del catolicismo. Básicamente me dedico a decir que tardó un poco más que el protestantismo debido a lo que ustedes ya saben, en llegar al español, pero me voy a brincar algunas páginas para avanzar porque ya estamos sobre el tiempo. Una Biblia famosa de los católicos en español pues es la Biblia de Jerusalén. En México o en Latinoamérica se usa la Biblia latinoamericana, en el caso del catolicismo, ustedes las han visto, son Biblias muy grandes, que generalmente se hicieron ya desde una perspectiva crítica, las traducciones desde el hebreo y desde el griego. Aquí la pelea es en cuanto a las traducciones, siempre el asunto es más bien para ver lo confiable de una traducción, es ver desde dónde se hizo esa traducción, si se hizo desde los originales, o sea, hebreo y griego y arameo, o si se hizo desde alguna versión, o sea, como desde la Vulgata nada más, de latín. O sea, es una triangulación de idiomas y a veces ya se pierde la esencia del mensaje en el original. Entonces, ese es el desafío. Por eso la recomendación generalmente es comparar versiones bíblicas.
he ido tratando de aprender, adaptarme también a este entorno y pues también a ir aprendiendo junto con ustedes en esta materia de mundo bíblico, repasando ciertos conocimientos que por ahí había ya repasado en la licenciatura. Y ha sido una bendición para mí, de verdad, compartir este tiempo con ustedes, poder conocerles un poco, poder coincidir en este espacio virtual. Hermano, quien me preguntó hasta cuándo vienen, el trabajo creo que es para el viernes, si no me recuerdo. Pero ahí en plataforma están todas las fechas. Y ya yo cerraría la materia en estos días para enviarles las calificaciones finales y ya yo pienso que se los harían saber a ustedes. De verdad les agradezco y les animo a que sigan adelante. De verdad que hay mucho todavía que conocer acerca de la Biblia, acerca del texto, acerca de nuestra fe. Hay mucho que trabajar todavía en nuestra identidad cristiana, nuestra identidad pastoral. Hay muchas herramientas que adquirir para seguir sirviendo a Dios de la mejor manera. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga y estoy para servirles para cualquier cosa. Igual tienen mi número, yo no sé si voy a darles clases el próximo cuatrimestre, pero si en algo les puedo ayudar en algún momento, ustedes siéntanse con la confianza de mandarme un WhatsApp y pedirme ayuda, si necesitan consultar algo, o si necesitan algún libro, si necesitan algo. Con gusto yo estoy para apoyarles en la medida de mis posibilidades. Dios les bendiga, nos vemos. Saludos. A ver.